les saluda su amiga Verónica Jara de nuevo. Hoy es el 7º día de nuestro calendario de Adviento y en este video cortito les tengo una linda campanita en forma de capullo que ustedes pueden colgar en su arbolito, o si desean también pueden hacer una linda guirnalda con bombillos alrededor y estas campanitas. Les va a gustar, amigas, así que empecemos. Campanitas las voy a tejer con lana jazmín de colores verde, rojo y beige. Voy a utilizar cinta, voy a tejer con crochet número 3.5, voy a utilizar cascabel grande, tijera, goma escarchada y también voy a utilizar almidón casero. Voy a empezar con el color verde. Esta va a ser una colección de campanitas de los 3 colores, verde, rojo y beige. Yo ya tengo hecha mi campanita de color beige y mire, así es como va a quedar. ¿Sí? La campanita roja se está secando. ¿Sí? Y tengo otra verde que también se está secando. Entonces vamos a hacer otrita más de color verde porque estoy completando una colección. Vamos a dejar una cantidad suficiente de hilo porque es para el ganchito, ¿sí? Entonces, ahí, ya habiendo dejado la cantidad que necesito, vamos a hacer el punto de inicio que es nuestro nudito. Y no se cuenta, obviamente. Y vamos ahí a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Luego voy a tejer punto alto. Separo de una cadenita y tejo 2 puntos altos. Luego voy a repetir lo mismo. Tienen que haber 3 motivos iguales. Entonces vamos con el motivo siguiente. 1, 2 y una cadenita de separación. Y tejo los 2 puntos que le siguen. Traten de acomodarse con el hilo para que quede hacia abajo y no les estorbe. Y tejo el último motivo. 1, 2, cadenita y 2 puntos altos. 1 y 2. Así, amigas, no se me vayan a confundir. Va a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos, pero así, en grupito, ¿sí? Un grupito de 2, cadena, 2. Luego hacemos 2, cadena, 2 y 2, cadena, 2, así. Ahora me voy a la costillita del primer punto y cierro con punto deslizado. Y luego me deslizo hacia el centro, así. Ahí subo 2 cadenitas. Y luego mi punto alto. Separo con cadenita y tejo 2 puntos altos. 1, 2. Me salto al espacio siguiente y tejo 1, 2, cadenita, 2. Luego me voy a saltar al espacio que sigue y hago lo mismo. 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos. Espacio siguiente, 2 puntos altos. Separo de la cadenita y 2 puntos altos. Me toca el siguiente espacio y hago lo mismo, ¿sí? Separo 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Este es el último espacio y hago lo mismo. 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. 1, 2. Luego
me voy a la costillita para cerrar con punto deslizado. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? En cada espacio. Pero ahora va a cambiar un poquito. Me deslizo y me deslizo hacia el centro. Ahora, hago lo mismo, el mismo motivo, 2 cadenitas, punto alto, cadenita y 2 puntos altos. Pero ya no voy a tejer aquí, a partir de esta vuelta, sino que me salto este espacio y voy aquí, a la separación de cadenita del anterior. Y ahí tejo lo mismo. Punto alto, cadenita y 2 puntos altos. ¿Sí? El punto va a seguir siendo el mismo, ¿sí? El motivo. Pero la diferencia es que aquí ya no voy a tejer sino acá. Así. Entonces vamos a hacer lo mismo. 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Me salto el espacio y lo mismo. 2 puntos altos separados de cadenita y 2 puntos altos. Son como abanicos. Me salto y voy al siguiente. Cadenita, 2 puntos altos. Voy al siguiente saltándome este espacio y sería el último. Así. Ahora me salto este espacio y voy a la costillita. Y miren cómo queda como un paragüitas así bien chévere. Ahora voy a repetir 3 vueltas más iguales a esta de aquí. Entonces me deslizo hasta el centro, subo con 2 cadenitas, punto alto, cadenita y 2 puntos altos. ¿Sí? Me salto el espacio y voy al piquito siguiente para tejer lo mismo. 1, 2, cadenita y 2. Y miren cómo va quedando. Estos abanicos van a ir dentro del espacio anterior, ¿sí? Aquí me salto este espacio y voy al siguiente, donde está la separación. Y tejo lo mismo, 2 puntos altos separados de cadenita y 2 puntos altos. Voy al siguiente. Así. Voy al siguiente. Y el último. 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Y busco la costillita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Miren cómo va quedando bien bonito. Ahora van a repetir lo mismo, ¿sí? Van a hacer de esta 2 vueltitas más. Bien, amigas, está terminado. No se vayan a confundir. Debemos tejer la base, como les indiqué, y luego 4 vueltas, es decir, 1, 2, 3, 4 vueltas de abanicos. Ahora voy a subir con 2 cadenitas como siempre, el primer punto, y tejo 5 puntos altos más para completar 6. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Que con las primeras cadenitas ya son 6 puntos. Aquí voy a tejer medio punto y luego
Vamos al siguiente abanico y tejemos 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Medio punto y tejo 6 puntos altos. 4, 5, 6. Medio punto y termino de tejer 6 puntos altos dentro de cada abanico. Ya está el último medio punto y busco la costillita de mi primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Voy a recortar y voy a rematar. Ahora con mi aguja lanera voy a perder ese hilo para que no se vea feo, ¿sí? Y no se eche a perder el tejido. Ahí. Y recortamos ese poquito que queda. Y miren ya cómo queda, ¿sí? Entonces ahora vamos a almidonar nuestra campanita para que quede durita, ¿sí? Para que no quede así gualinga al rato de ponerle. Ya les voy a indicar entonces cómo almidonamos. Aquí tengo una preparación de agua con maicena, lo que normalmente nosotros llamamos engrudo, ¿sí? Yo le hago de dos maneras. O bien utilizo este almidón o bien utilizo agua y un poco de goma blanca. Al momento la goma blanca se me terminó con tantos trabajos que hemos hecho con mi hija. Entonces hice el tradicional casero. Ahora, siempre cuando ya se seca la prenda que vamos a almidonar, queda con un poquito de manchas por aquí y no me gusta. Es por eso que yo prefiero dar la vuelta, ¿sí? Al revés, y ahí le voy a meter aquí. Está un poquito espeso por lo que ya se me ha secado. Siempre la maicena tiende a secarse. Cuando está líquida es mucho mejor, pero no hay ningún problema. O sea, yo no me hago problema mientras no esté seco, ¿sí? Entonces ustedes le van mojando con nuestro almidón casero, porque igual después al rato que le exprimimos ya se quita todos estos grumos, no hay ningún problema. Entonces solamente retiran esos grumitos de ahí y le van a exprimir, sí, porque de todas maneras está mojado esto y tienen que exprimirle así, ahí. Listo. Yo siempre tengo un plastiquito ahí para asentar. Ahora voy a dar vuelta. Y ustedes ven que acá quedó pocos grumos de nuestro engrudo, porque todo se quedó adentro en la base. Aquí sí está bien mojadito. Entonces al rato de secarse eso me ayuda mucho. Le voy retirando estos grumos y no pasa nada. Entonces ahí, miren cómo queda. Le retiro solamente los grumos y listo. Miren, ahí dejo que esté mojadito esto bien y le voy a parar ahí un momentito hasta limpiarme mis manos, porque voy a dejar poniendo de una vez la escarcha.
Ahora con la ayuda de una paletita de helado voy a poner la escarcha en los filos. Voy a ir poniendo en el borde de cada abanico así bonito, porque esto también se tiene que secar junto con el almidón. Así. Ya se me acaba también mis brillitos, tengo que ir a comprar. Es que les cuento que el sábado, Dios mediante, voy a estar en una feria. Ya les voy a dejar la dirección para que quienes estén en Quito vayan y nos apoyen a los artesanos ecuatorianos. ¿Sí? Entonces estoy preparando estas campanitas para que la gente lleve a su casa para su arbolito. Estoy trabajando a 1000 por hora y es por eso también que me he demorado un poquito en completar mi calendario, pero eso no quiere decir, como ya les dije, que yo no les cumpla. Es un reto para mí dejarles los 24 videos, que es una colección que yo he seleccionado para que hagan ustedes en casa. Nunca falta de última hora un regalito y ahí tienen ustedes para escoger, ¿sí? Y así voy a seguir poniéndole los brillitos al borde. Bien, tengo ya puesto alrededor de los abanicos la escarcha. Ahora voy a poner en mi ventana a secar todo el tiempo que sea necesario hasta que quede bien durita mi campana, para indicarles cómo la vamos a terminar. Miren, amigas, ya está mi campanita. Está seca, está bien durita. ¿Sí? Está seca por dentro y por fuera. No me ha quedado ninguna mancha de mi almidón porque yo le puse al revés. Entonces aquí conserva su color sin ningún problema y acá tampoco tiene mancha. O sea, no les va a manchar porque eso, como es transparente, no pasa nada. Ahora lo que voy a hacer es poner el cascabel. Procuren que el cascabel sea grandecito porque como el espacio de la campanita sí es grande, entonces va a lucir mejor. Voy a pasar con mi aguja. Así. Entonces, como el hilo está de este lado, procuro pasar del lado de acá, ¿sí? Pasando el huequito. Ahí, que quede bien colocada. Y listo. Voy a sacar mi aguja lanera. Y voy a pasar mi crochet al lado de donde está el hilo. Y tejo 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Remato. Y vuelvo a pasar al otro lado. Y con la ayuda de mi aguja lanera voy a hacer unos cuantos nuditos para asegurar aquí, ¿sí? Nuditos de remate, por supuesto. Aquí le paso con cuidado. Ahí. Y luego sí, hacemos 1 y 2 vueltitas. Y listo. Me voy hacia acá. Paso y quedó muy bien.
Ahora solamente voy a recortar por dentro, teniendo mucho cuidado de no dañar la campanita. ¿Sí? Con mucho cuidado, y miren, no se dañó, queda bien, y ahí está mi campanita. Le voy a poner un lacito y una pepita para que quede más elegante. Con esta cinta voy a sacar un poquito. Voy a recortar aquí de forma inclinada las puntitas, así. Y voy a dar la forma para ponerle una perlita ahí. Listo, con una aguja de coser y con hilo blanco voy a hacer esto. ¿Sí? Ya una vez quedado forma como de un lacito, me voy al medio, le paso una costurita aquí sobre mi cinta, y ahora voy a dar unas vueltitas aquí así para que tenga la forma de lacito. Ahí, bien apretado, bien bonito, y voy a pasar una perlita justamente aquí, ¿sí? Ahí. Y me voy aquí al centro de mi campanita y paso así mismo una costurita. Ahí. Paso de nuevo otra costurita, es a fin de que no se vaya a zafar y quede bien bonito. Y ahora aquí solamente voy a rematar por acá para que no se note el remate del hilo y quede bien. Los más mínimos detalles hacen que nuestros trabajos, por muy chiquitos que sean, queden bien hechos, ¿sí? Siempre tomen en cuenta cada detalle para que su trabajo quede a la altura. Recorto con mucho cuidado. Y eso es todo, amigas. Miren cómo quedó bien bonita. Y aquí está la colección de campanitas. Verde, roja y beige. Hagan en casa, amigas, todavía tienen tiempo y pueden colgar estas hermosas campanitas y sencillas en su arbolito. Miren, ahí como está. Y están duritas, ¿sí? No se van a mover, no se van a dañar para nada. Les dejo ahí la idea, amigas. Si ustedes la pueden mejorar, bien pueda. ¿Qué tal, amigas? ¿Les gustó? Muy fácil de hacer. La verdad, estas campanitas me gustan mucho porque ustedes pueden hacer todas las que quieran, ¿sí? Y la verdad,
no se demoran mucho e incluso si es para regalar, ustedes pueden poner en una cajita, ¿sí? Y le pueden poner alrededor un papel cometa para que quede más bonito, más presentable y ponen sus campanitas ahí bien ordenadas, ¿sí? O también pueden hacer lo mismo, poner en la cajita con un papel cometa bien bonito ahí y las campanitas y vender por cajita para que sea más fácil, ¿sí? Porque habrá gente que les puede comprar solo una, pero no es chiste, como dicen acá en el Ecuador, sino que es mejor que lleven una colección. Entonces ustedes ponen en la cajita y ya está. Han hecho su trabajo y aparte han ganado unos dolaritos para el pavo de Navidad. Entonces, si les gustó, amigas, hagan en casa. Yo ya les dejo la idea y de ustedes depende incluso mejorarla, ¿sí? No se desconecten, amigas, porque todavía seguimos, ¿sí? Todavía nos falta para completar este calendario de Adviento y tengo muchas sorpresas muy bonitas para ustedes. Tengan un poquito de paciencia nada más, porque esto de editar sí lleva un poquito de tiempo, más que todo es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo doble lo que yo estoy haciendo, pero lo hago con mucho cariño, ¿sí? Tejer las prenditas, escoger lo mejor que puedan ustedes hacer y aparte editar, subir y tanta cosa. Pero yo lo hago con mucho cariño y más que todo porque me gusta, me encanta tejer. Entonces, si les ha gustado este video, denle un dedito arriba, ¿sí? Y no se olviden de seguir suscribiéndose, activando la campanita, ¿sí? Para que sean notificadas de mis próximos tutoriales. No les canso más, no se desconecten y Dios mediante nos vemos mañana con un nuevo video. Bye.